Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Saludo a los oyentes en el país, lo hacemos desde Sucesos, Radio Televisión. Gracias a su sintonía. A partir de este momento, lo que usted espera en información, en opinión. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Empezamos por la primera página del diario El Universo. En los próximos minutos anunciamos la presencia de los doctores Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Eduardo Durán a propósito de este anunciado enjuiciamiento a la canciller Espinosa, enjuiciamiento a la política exterior del país. Primera página del Universo, brevísima revisión a los principales titulares de la prensa. Fisuras en la central Coca-Cola Sinclair. Una empresa foránea calcularía los costos de la reparación. Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, asume el reto intrincado en ese país. Mientras tanto, estupor general a nivel internacional por la violencia en Nicaragua. El mandatario de ese país hace lo imposible por mantenerse en el poder. Mientras tanto, Fondo para Créditos ofrece la ley económica. Gracias a su sintonía, estos son los principales titulares de la prensa y ya volvemos con nuestros invitados del día de hoy. Recuerde usted, más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Juntos, trabajamos para vivir mejor. Vamos con nuestro tema central del día de hoy. Se necesita 30, pero se presentaron 59. Con ese número de firmas de asambleístas, la oposición formalizó su demanda de enjuiciamiento político a la canciller María Fernanda Espinosa. Lo hizo en un ambiente de marcada división entre el oficialismo, es decir, morenistas y correístas, y los tres sectores de la oposición aparentemente empeñados en esa operación política. Los cuestionamientos a la funcionaria giran en torno a los vidriosos temas de la inseguridad en la frontera con Colombia, el caso Assange y la defensa de Espinosa al gobierno venezolano, hoy por hoy abocado a una crisis múltiple sin precedentes. Sobre el caso Assange, el presidente Moreno acaba de aclarar que no fue él quien concedió esa nacionalización al pirata electrónico, sino la propia canciller. Un asunto que además le desagrada, ha dicho el presidente de la República, con lo cual pone un punto que también hay que consultar a nuestros invitados. Mientras tanto, y en otro tema que también se le cuestiona, la canciller está con licencia para dedicarse a promover su candidatura a la próxima conferencia anual de las Naciones Unidas, donde, y como para variar, hay una delicada polémica, ya que Honduras reclama el voto ecuatoriano para esa candidatura, para ese país.
Allí tenemos los antecedentes con los cuales estamos dando la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Lo hacemos a partir de este momento con lo anunciado, la presencia, honor que nos hacen el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de este país, y el doctor Eduardo Durán, diplomático también de alto rango, ambos para analizar esto que en la práctica es el enjuiciamiento político a la política exterior del gobierno. Yo creo que es una pregunta de cajón con la cual debemos empezar con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Amerita este enjuiciamiento a la política exterior del gobierno? Doctor, buenos días. Bienvenido. Sí, buenos días. Un gusto de estar con ustedes aquí. En realidad la pregunta es muy pertinente. Yo particularmente pienso que sí amerita, porque los distintos hechos que ha intervenido en el último año la canciller, pues no son de los más acertados. Usted ha mencionado muy bien el caso Assange. En el caso de Assange, la concesión de la nacionalidad ecuatoriana. Ha mencionado muy bien los apoyos de la canciller a Maduro, los apoyos de la canciller al presidente de Nicaragua, a su mujer, a Castro, que no están de acuerdo, es decir, no son apoyos que tengan una relación directa al respeto a los derechos humanos de los venezolanos en este caso. Bueno, estos son los casos más importantes que tenemos de la política exterior realizada por la canciller y que presentan al Ecuador, al mundo exterior del Ecuador. ¿Cuál de esos temas es el más complicado, el más delicado y que amerita esta acción política, doctor? Bueno, mire, yo pienso que en el campo internacional el más delicado, el que más cuestionado sería el apoyo a Maduro, los apoyos a Maduro, a Nicaragua y a Castro. ¿Por qué, doctor? Porque el Ecuador habla por una parte que es un país que está respetando los derechos humanos. El presidente Moreno se ha empeñado en que se restablezca, para poner un ejemplo, la libertad de expresión y de pensamiento que había sido negada a los ecuatorianos en los últimos 10 años. Son derechos humanos fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre en estos países? Solamente que miráramos los titulares que están hoy día en el universo, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? Una represión brutal por parte del gobierno, muertos que son causados por esta represión, que implica una violación de los derechos humanos de los nicaragüenses. Es una dictadura, realmente ya se ha convertido en una dictadura que está aplicando el único argumento que quedan a las dictaduras es precisamente la fuerza. ¿Y qué decir de Venezuela? Las últimas elecciones de Venezuela, que fueron una farsa y que fueron condenadas prácticamente en todo el continente. Hay 14 países de América Latina que han manifestado que no aceptarán estas elecciones. Hay países como Canadá, Estados Unidos, que han hecho una cosa igual. La Comunidad Europea ha condenado las elecciones de Maduro y también el G20 ha condenado las elecciones. Por supuesto que hay países de cierta órbita que apoyan a Chávez y al gobierno chavista de Maduro, evidentemente que hay. Pero la mayor parte de los países han condenado estas elecciones al margen de toda norma democrática. Entonces, si el Ecuador se alinea con estas dictaduras, está alineado por parte de la canciller, que tampoco corresponde a la realidad del pensamiento del presidente, porque el presidente sí ha dado un giro, aunque no un giro total, porque cuando se refiere a Venezuela, él lamenta los incidentes en Venezuela, lamenta la situación que vive Venezuela, aunque no llega a condenar a las elecciones, pero sí hay un giro por parte del presidente en su política exterior. Ahora, mirando estos tres temas que hemos mencionado, ¿cuál es el panorama internacional del Ecuador? Un alineamiento prácticamente intacto de la política del expresidente Correa. Sobre eso ya le vamos a ahondar, doctor. Si me dejas concluir en un tema que es ahora trascendental, el presidente Moreno se ha empeñado en realizar los cambios, en dar un nuevo giro en el aspecto económico. Eso está clarísimo.
nuevo ministro, nueva orientación, apertura. Apertura que significa tratar de atraer inversión extranjera. Pero esta apertura y abrir el Ecuador a la inversión, a la libertad económica, tiene que ir realmente en paralelo con la política exterior. No puede haber una política exterior que sea exactamente lo contrario, el apoyar a dictaduras que son realmente lo contrario de lo que estaba intentando el presidente hacer frente a la política económica. Pues se presenta el Ecuador con dos políticas, una en la parte económica y otra en la parte política internacional que no coinciden. Dos políticas que en la práctica significarían una suerte de contradicción que agravarían la situación de la canciller Espinosa. Buenos días al doctor Eduardo Durán. Así es, Félix, yo suscribo total y absolutamente las expresiones del embajador Fernández de Córdoba. Pocas veces, Félix, y tú recordarás pues desde las coberturas periodísticas de los 80s, la opinión pública ha estado tan de acuerdo con un enjuiciamiento político y quizá más allá con una censura y destitución de un ministro de Estado, precisamente porque estas acciones no solamente han sido ausentes de coherencia con la política internacional del Ecuador, sostenida incluso gobierno tras gobierno hasta el año 2007, en el sentido del respeto a los derechos humanos, de la actividad, de la actitud diligente de Cancillería en los términos centrales de lo que corresponde el interés nacional. Estas ausencias, de hecho, pues ameritan de por sí un enjuiciamiento político, y cada uno de los casos puntuales que ha señalado el embajador Fernández de Córdoba, a los que hay que añadir otros. Pues se recordará que la primera crisis que tuvimos fue el retiro del señor embajador del Perú, porque se había dejado el tema fronterizo suelto. Es decir, estamos hablando de un descuido gravísimo de la Cancillería de la señora Espinosa prácticamente desde el 24 de mayo del año pasado. E inclusive en estos momentos estamos viendo que una pobre familia de Santo Domingo de los Colorados tiene que hacer una vaca pública a partir de una rifa para ir a Bogotá a gestionar, a conmover, a llamar la atención en el tema de la libertad de su hijo, de su esposo, de su hija, que están secuestrados. Dramático. Versus pues una inacción que se nota y es evidente de los instrumentos de la Cancillería. Pues sabemos que la señora Espinosa está de licencia, pero por favor debió dejar instrucciones puntuales a un personal diplomático que por otra parte se ha venido bastante a menos, y es algo que tampoco ha hecho la señora Espinosa, cuál es el comenzar la reconstrucción del servicio exterior ecuatoriano, tan gravemente afectado durante todo el periodo del señor Patiño. La presencia del doctor Marcelo Fernández de Córdoba y del doctor Eduardo Durán a propósito de este anunciado enjuiciamiento a la política exterior del actual gobierno. Doctor Marcelo Fernández, el presidente Lenín Moreno acabó en las últimas horas, diría, de revelar que él no fue quien le concedió la nacionalización al pirata electrónico Assange. Dice que además es un asunto que le desagrada. ¿No es una suerte de desautorización a la ministra? Sí, por una parte es una suerte de desautorización a la ministra, pero una desautorización un poco sui generis. Y en esto voy a referirme simplemente a cuestiones muy concretas. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que a quien corresponde ser, quien es el jefe de la política exterior del Ecuador es el presidente de la República. El presidente de la República. Al canciller o a la canciller le corresponde ejecutar la política que el presidente le señale. Le ordene, le dispone. Entonces no puede pensarse en que simplemente se dejó con carta blanca el tema. Y también quiero mencionar un poco en este caso Assange, el caso de conceder la nacionalidad a un extranjero que no está en el Ecuador, que no reside en el Ecuador. La embajada no es del territorio ecuatoriano. Que le desagrada al presidente de la República. Entonces, cuando establece la concesión, la ley de movilidad humana y el reglamento de movilidad humana emitido por el actual gobierno, establecen que solamente se dará cuando la persona que se trate haya prestado servicios, pongo comillas, extraordinarios. Extraordinarios. Para los intereses ecuatorianos.
Yo me pregunto, ¿el señor Assange ha presentado algún servicio extraordinario para los intereses ecuatorianos? Todo lo contrario, pues. En primer lugar, analicemos, la presencia del señor Assange en la Embajada del Ecuador fue en base de un asilo concedido al margen de las normas internacionales del asilo, que son solamente se puede conceder el asilo cuando se trata de delitos políticos. El señor Assange estuvo acusado y todavía tiene pendientes cuentas con la justicia inglesa por delitos comunes. ¿No? El pretexto de que la vida de él peligraba, pues exacto, si analizamos, no es cierto. Pues en primer lugar, hasta el día de hoy no existe un juez que en Estados Unidos que le haya llamado a juicio al señor Assange. Por otro lado, si el ir a Suecia, en Suecia está limitada la extradición de una persona cuando esta extradición puede llevarle a un país en que se aplique la pena de muerte por ley. Y es más, la Convención Europea de Derechos Humanos establece una norma exactamente igual. Y es más, Assange no es el que roba los documentos. El que roba los documentos es el soldado Manning, hoy soldada Manning, que es la que roba y le entrega a él. A Manning le condenan en Estados Unidos a 35 años, que quedaron en 6 porque el presidente Obama le dio un indulto y no se le aplicó la pena de muerte. Entonces el argumento de la pena de muerte en contra de Assange queda en el aire. Y es más, vuelvo otra vez a la concesión de la nacionalidad. No, que haya prestado servicios extraordinarios al Ecuador. Pero el primer punto que establece el reglamento para conceder esta nacionalidad, hay que presentar una solicitud por escrito. ¿Dirigida a quién? Al presidente de la República. Al presidente de la República. Textualmente el reglamento aprobado por el propio presidente Moreno. Entonces, en este punto, pues, si es que hubo esa carta, si es que la hubo, se la inventan porque no hemos conocido. Si se le dije al presidente, el que tenía que resolver es el presidente. ¿Qué hacer con este ecuatoriano asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, Eduardo? Tomando en cuenta que también hay un antecedente, y con todo respeto al doctor Marcelo Fernández, la nacionalización también se concede hasta futbolistas, Eduardo. De hecho, es una burda manipulación la que se hizo, y yo creo que no diría que dejaron quienes hicieron el reglamento al que hace mención el embajador Fernández una puerta para tratar de justificar un otorgamiento de nacionalidad en base a una normativa hecha ad hoc para este caso, sino diría una ventana falsa allí diciendo que es por razones de protección a quien se encuentra pues amparado por el Ecuador en condiciones de protegido. No se dice pues otra expresión que la de este contenido, lo cual dejaría en cierta forma cierta posibilidad de decir, es el caso, ¿no? Pero lo que hay que anotar, Félix, es que esto se hizo a propósito de un caso específico y la ley pues es general para todos. En este sentido, una manipulación de esta naturaleza también ha dañado la imagen internacional del país, pues nos pone en un predicamento de un país de tercera que es factible de que se hagan este tipo de movimientos ajenos totalmente a un país institucionalizado y de cara a una sociedad tan avanzada como la europea y el Reino Unido. ¿Qué hacer con Assange? La gran pregunta. ¿Qué hacer con Assange? Ese es un severo problema de que tiene que el gobierno encontrar una puerta de salida, yo diría en el mediano plazo. Las dificultades que entraña el caso de por sí económicamente de desgaste político para el país, necesariamente tiene que encontrar una puerta, pero no una puerta abrupta de salida, sino una puerta razonable que ponga a la imagen nacional en una condición tal de que no vayamos a ser afectados como ya lo hemos venido siendo prácticamente desde que las autoridades correístas invitaron al señor Assange que venga a asilarse a la embajada, lo cual también fue un caso inédito. Hay una puerta, hay una ventana frente a este caso Assange. ¿Qué le dice su gran experiencia, doctor Marcelo Fernández? Bueno, al caso Assange, digamos, habría técnicamente dos soluciones. Técnicamente dos soluciones. Atención, a ver. Que el señor Assange vea que su situación es bastante difícil, que su permanencia en la embajada personalmente para él es muy complicada, porque nuestra embajada es muy pequeña, el local es pequeño, está en una habitación muy pequeña,
se queja el abogado de los abogados de Assange que no puede ni siquiera tomar el sol. ¿Cómo va a tomar el sol si la embajada no tiene un balcón, no tiene un patio que esté dentro de la embajada y pueda considerarse parte de la ¿Qué situación tan incómoda, doctor? Entonces, es una situación muy incómoda. Entonces, él tiene que pensar en determinado momento, decir, mejor me voy, afronto las consecuencias, porque este momento solamente está llamado por la justicia inglesa a responder por la violación de su arresto domiciliario. ¿Y la otra alternativa? La otra alternativa es que el Ecuador, en uso de las facultades que tiene, el presidente de la República deje sin efecto el asilo. Y le diga, señora Assange, usted sale por sus propios medios, y si no sale, permitiríamos a que las fuerzas de seguridad británicas lo saquen. Pasar todo eso ya es un poco más complicado, obviamente, claro, por las ciertas repercusiones que podría tener, pero no es un caso que no se ha dado. Panamá lo dio a petición del gobierno correísta y lo dio retirando el asilo al señor Lara, estoy recordando, ¿no? Galo Lara. Y algo que ustedes no se deben acordar, porque esto fue hace muchísimos años, exactamente en el año 81, cuando el Ecuador permitió que fuerzas cubanas entren a la embajada del Ecuador y retiren a los que habían ingresado a pedir asilo, que eran 14 personas, 2 familias que ingresaron para pedir asilo por persecución política a la embajada del Ecuador, pensando que la concesión del asilo les permitiría salir de Cuba en una época que era muy difícil. Fíjese, nadie se acuerda de ese caso. Entraron las fuerzas cubanas, sacaron, y lamentablemente sacaron por la fuerza. Ahí hubo varios incidentes, y durante 12 años estuvieron presos en condiciones infrahumanas los 2 principales jefes de estas familias, que eran 2 coroneles de la fuerza militar cubana, uno de ellos el coronel con más condecoraciones en la guerra de Angola. Entonces, 12 años estuvieron detenidos. Los otros miembros de la familia fueron dejados en libertad después de algunos años, poco a poco. Permitió, estos 2 quedaron hasta el último, y que gracias a la intervención nuestra frente a Cuba, pudieron salir finalmente de la cárcel, ingresar al Ecuador, y de aquí al Ecuador viajaron a Estados Unidos. Lo cierto es que en el fondo, estimado Eduardo Durán, también como que queda flotando esta sensación de respaldo a esta corriente internacional, en fin, que aparentemente anda de capa caída, que viene a ser esta corriente política bolivariana. ¿Por qué no se pronuncia? ¿A qué atribuyes tú? ¿Qué te dice tu experiencia? El hecho de que no haya un pronunciamiento frente a lo que ocurre en Venezuela y últimamente con el gobierno de Ortega. ¿A qué atribuyes tú? Hay motivaciones ideológicas profundas. Incluso yo me atrevería a decir que el gran escollo para el caso Assange, un poco culminando la idea, es este mismo prurito que tiene el hecho de ser una persona que en el fondo, más allá de lo de hacker, más allá de lo ilegal de sus actividades que ha sostenido el señor Assange, es esto de haber sido contestatario frente a los Estados Unidos y a los intereses occidentales. Y de esta forma se ve que precisamente en este mismo caso no se aprovechó la situación de las gravísimas violaciones del señor Assange al asilo otorgado por el gobierno del Ecuador, pues, que era razón por demás para decirle precisamente aplicar la alternativa 2 que señala el embajador Fernández de Córdoba. No lo hizo el gobierno nacional y no le ve en un ánimo de hacerlo. El presidente incluso en sus últimas declaraciones da a entender que eso se va a sostener ad infinitum, ¿no? Entonces, estas mismas razones ideológicas son las que están conllevando este hecho, más inclusive por la alineación que a mí en momentos yo creo que no solamente es ideológica, sino que hay hilos detrás de la señora canciller respecto a sus preferencias políticas hacia Nicaragua y Venezuela. Es decir, ¿Hilos como cuáles, Eduardo? Mira, ahí hay que ver qué redes están trabajando detrás de ella, porque directamente conectado con eso está la candidatura a la presidencia de la Asamblea de Naciones Unidas, que de ninguna manera
puede menospreciarse, ¿no? Que es otro tema crítico dentro de todo esto. Más allá de que incluso aquí la opinión pública le haya criticado fuertemente a las acciones de la canciller, cosa que en Nueva York, en las instancias diplomáticas, poco se conoce, pues porque la realidad interna de un pequeño país latinoamericano del tercer mundo no es conocido en los foros grandes, ya no digo de los países desarrollados, sino del conjunto africano y asiático, donde parece que la señora canciller ha logrado apoyos significativos para obtener esa presidencia, ¿no? Entonces, en este sentido, es la red de izquierda, la red adversa a los Estados Unidos, patrocinada desde Moscú, patrocinada desde La Habana, más el hecho concreto de el error grave del gobierno de Honduras, que es la candidatura contrincante, de haber pasado su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, con lo cual ha herido gravemente pues a los países islámicos. Y allí los países islámicos, si la memoria no me es ingrata, son como 30 entre Asia y África. Entonces tiene un buen caudal de votos posibles en Naciones Unidas y una factibilidad muy grande de ser electa. Entonces, yo creo que también buena parte de esta idea de sostener respaldos a los gobiernos, y aquí creo que cabe el término criminales de Managua y Caracas, está pues esta situación coyuntural que tiene la señora canciller. Yo espero de que en mejores tiempos, en unos meses, cuando haya un canciller razonable o una canciller razonable, de alguna u otra manera se convalide esto y el país reoriente su política internacional precisamente a los intereses que tiene el país. Uno de ellos pues es el enganchar dos aspectos. Yo añadiría al aspecto económico que se señalaba anteriormente, el aspecto que tiene que ver con un buen manejo de la política de seguridad del país de cara a Colombia, un entendimiento, por ejemplo, con el próximo gobierno colombiano en línea para solucionar el tema a las puertas, además. Cosa que además de darse como está este momento el panorama electoral en ese país, muy probablemente va a ser un gobierno uribista, probablemente, de acuerdo a cómo están dadas las cifras de este momento, cosa que indudablemente todavía faltan 2 semanas y puede alterarse, pero por ejemplo en esto llama la atención, yo he escuchado de que por ejemplo se relegó una entrevista del señor presidente de la República con el señor Gaviria, en el marco de una reunión en Cuenca, algo de que yo escuché, porque se dio preferencia a un diálogo con el señor Zapatero. Por ejemplo, este tipo de actitudes no puede ser. El señor Gaviria va a tener una gran trascendencia en el gobierno próximo de Colombia. Entonces esas cosas deben ser medidas en función del interés nacional y no en función del interés ideológico, que además es el interés de un grupo cada vez más pequeño dentro del conjunto nacional. En ese marco, qué importante la presencia del doctor Marcelo Fernández, porque tiene una larga, vasta experiencia en el plano internacional. ¿En realidad amerita todo lo que está haciendo el actual canciller por conseguir esa candidatura para la ONU, doctor? Yo esperaba esta pregunta porque realmente lo que tú acabas de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, doctor? En realidad, tenga la bondad. En realidad tenemos que ver, sí es un puesto que es ciertamente honorífico para la persona hasta cierto punto. ¿Para el país también? Ahí voy al tema. Hay que analizar qué facultades tiene el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea de la ONU. De la ONU, claro, la Asamblea de la ONU. La facultad principal del presidente de la ONU es dirigir la Asamblea. Bien, ahora califiquemos qué significa la Asamblea en términos generales. Dentro de Naciones Unidas, el organismo importantísimo es el Consejo de Seguridad. ¿Por qué el Consejo de Seguridad? Porque el Consejo de Seguridad es el único órgano que puede emitir de resoluciones obligatorias. ¿Ya? La Asamblea General emitirá resoluciones, emitirá cosas que tienen hasta cierto punto valor moral, pero no son obligatorias. Pero ahora veamos qué es lo que tiene que hacer. Se inicia la Asamblea en septiembre y la Asamblea acaba el 31 de diciembre. En este periodo, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este periodo van todos los jefes de Estado que quieran ir o sus representantes que vayan a la Asamblea y dan un discurso. ¿Cuál es el orden del discurso? Está ahí establecido, no puede cambiarse. Iniciará Brasil y continuarán los demás países en estricto orden alfabético en francés. Entonces,
¿Qué le corresponde al presidente? Señor delegado, señor presidente de Colombia, le toca la palabra. Da la palabra. ¿Qué es lo que va a decir el presidente que le da la palabra? Lo que él quiera. Claro. Absolutamente lo que él quiera, el enfoque que él quiera dar. La presidencia no puede influir en ninguno de los casos. No le puede interrumpir. No le puede interrumpir. Bueno, podría, si es que... Señor, usted está hablando demasiado, se acabó el tiempo. A ver. Cuando está demasiado una insinuación, ¿para qué? Insinuación. Para que corte, porque tenemos que pensar que son 192, 193 países que tienen que hablar. Insinuación, pero no decisión. No decisión. Bueno, en general, cuando hay una insinuación, pues el jefe de Estado acepta, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, una actitud práctica para influir, para decir, señor delegado de Arabia Saudita, pues hablemos de derechos humanos, no puede. Simplemente da la palabra, dirige la sesión desde septiembre hasta el 31 de diciembre. ¿No? Evidentemente que todos los de esta propaganda que ha hecho la canciller de que ella va a defender los derechos humanos, que obviamente le van a mirar con lupa, viendo toda la actuación cuando fue canciller en la época de Correa, que fue en los primeros tiempos de Correa. No tenemos que olvidarnos que en esa época varios votos del Ecuador fueron en favor de países que estaban condenados por violación de derechos humanos y en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, precisamente para exigir el respeto de sus derechos humanos. ¿Eso podría influir en la elección o en la actuación del eventual presidente de la Asamblea? En la elección. Porque hay que pensar, si bien es cierto somos un país pequeño, pero los dos países sí la toman con bastante importancia, aunque relativa, porque ¿cuál es el sistema para elegir al presidente de la Asamblea? Hay una distribución de orden geográfico. Este año le toca al África, mañana le toca al Asia, el de pasado mañana le toca al Grupo Europeo, después le tocará a América Latina, después le tocará a América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y se van rotando, ¿no? ¿Qué historia han hecho los presidentes de la Asamblea? Nosotros recordamos a nuestro embajador que estuvo de presidente en la Asamblea por un año, pero de ahí, usted no recuerda, por ejemplo, qué hizo Escoto, canciller nicaragüense, cuando fue elegido. Porque, ¿qué es lo que hacen Naciones Unidas en general? Le toca a América Latina, apoyan al candidato que presente. En la práctica, ¿qué está buscando la doctora? Espera, antes de eso, voy a ir a la falta. ¿Por qué candidato debía haberse apoyado? A la hondureña. El Ecuador se comprometió a darle apoyo a la hondureña cuando pidió el voto de Honduras para elegir un miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero habría un error de Honduras el no haberle hecho firmar un recibo, un papel, alguna cosa? En diplomacia ¿O solo no es necesario. La palabra vale más que nada. ¿En diplomacia también? Obviamente, la palabra tiene un valor extraordinario. Un país que no cumple... Pero Patiño le está negando, pues, doctor. Que no se acuerda, que no se acuerda. No se acuerda en la práctica. ¿Cómo se va a acordar eso? Le está negando. Si Honduras votó por el Ecuador es porque hubo un intercambio de votos. Obvio. Al no haber respetado eso y haber lanzado su candidatura fuera del contexto de mayoría latinoamericana, porque aquí en América Latina, ¿quién le va a apoyar? Prácticamente todos los países que no son del ALBA. El ALBA le apoyará. Hay una demostración de falta de confianza, una demostración que la persona no es confiable, porque hoy día puede decir que esto es blanco y mañana decir que esto es negro. Totalmente. Entonces, eso afecta tremendamente. Pero veamos un poquitito qué pasa del 31 de diciembre hasta que se elige el nuevo secretario, el nuevo presidente de la Asamblea. Técnicamente sigue figurando como presidente de la Asamblea, pero la Asamblea normalmente no va a funcionar del 31 de diciembre hasta la próxima, que será el próximo mes de junio. ¿Y en ese lapso? En ese lapso puede hacer alguna acción de alguna intervención si tiene algún interés en algunos asuntos administrativos. Pero tenemos que pensar una cosa. ¿Cuál? El momento que una persona es elegida a un organismo internacional, deja en cierto sentido de pertenecer al país. Ya no puede decir soy ecuatoriano y voy a mirar por los intereses del Ecuador. No. Es presidente de la Asamblea,
pertenece a Naciones Unidas y tiene que mirar por los intereses de Naciones Unidas en su conjunto. No puede actuar, sería mal visto una actuación directa dentro en el plano internacional, porque un funcionario internacional deja de responder al país, así como no puede recibir instrucciones de su país, teóricamente, no puede actuar en favor de esas instrucciones. Bueno, obviamente que si es elegida y si es amiga del presidente, el presidente puede llamarla, pero ¿cuál es el campo de acción de ella? Consecuentemente, doctor Eduardo Durán, ¿qué está buscando en el fondo con esta candidatura? Vanidad. ¿O qué estamos buscando como país? Lo acaba de decir en una sola palabra el doctor Fernández de Córdoba, el embajador Fernández. Hay un interés personal único, ningún interés para el país más allá del hecho de que el caso del expresidente, o más dicho, del que fuera presidente en la década de los 70 de la Asamblea, Leopoldo Benítez Mendoza, ¿no? Claro. Se trataba de un diplomático con una trayectoria ética, moral. Precisamente si la realidad actual es negra, él era blanco, en el sentido de que era una carta de presentación de altísima dignidad para el país. Es decir, no solamente estamos en un caso de vanidad, sino en el caso de una persona que ha hecho malas cosas en el Ecuador y que pretende encontrar su posición en Cancillería como un pedestal para acabar de subirse, encaramarse en un cargo internacional por exclusivo interés personal. Que tiene posibilidades, Félix, de hacerlo, las tiene, dentro del punto de vista de que ha conseguido respaldos y por ello sus viajes tan lejanos a Azerbaiyán, a Moscú. Yo te advierto, viajes costeados por los ecuatorianos, hasta avión presidencial. Pero es que es una campaña por una candidatura a nombre del país, según se ha dicho, ¿no? ¿No? Es una cuestión eminente. Eso es relativo. ¿Ya? Eso es relativo, ¿no? Las campañas, todas las campañas, la campaña de Leopoldo Benítez, como el embajador nuestro ante Naciones Unidas, la campaña se hace dentro de Naciones Unidas. Ahí están los representantes. No hace falta ir a Pekín o ir a Tokio o ir a hacer campaña, sino ahí, ¿no? ¿Qué es el punto? Este tipo de campaña, como una campaña interior del país, de recorrer los pueblos, no, al menos de mi experiencia yo no he visto. Y ha comprometido, Félix, los intereses del Ecuador de cara a La Habana y a Caracas, ¿no? Estamos viendo clarísimamente que su potencial de votos directamente se establece a partir de las influencias del eje político de izquierda y adverso a los países occidentales. Es decir, ella además ha comprometido el interés nacional desde ese punto de vista. Todo esto es lo que ustedes seguramente van a escuchar cuando en unos pocos días se defina la posibilidad de este enjuiciamiento político a la canciller. En 4 días, 5 días. En prácticamente 5 días. ¿Y lo que no hay los votos para destituirla? Bueno, vamos a la parte del Congreso. Porque el trámite está en marcha. Supongamos que todavía el trámite está en marcha. En este momento se presenta con un número considerable de votos, pero no para tener una destitución automática. Para el momento del que faltan los votos, doctor. Al momento ¿Y de ese punto? El momento de votar, vamos a ver. Pero, ¿en qué plano queda una persona que ha sido llamada por una oposición que representa en número de votos, al margen de saber si qué es lo que pasó en las elecciones, representa al 50% del Ecuador? Porque es así. ¿No? Representa al 50% del Ecuador. En las últimas elecciones se marcó por las elecciones, el resultado. Y hay un cuestionamiento a toda su acción, cuestionamiento con cuestiones gravísimas como esta que acabamos de mencionar, la falta de lealtad al compromiso, a su palabra dentro del ámbito diplomático ecuatoriano. Pues eso es grave. La imagen que se va a dar es grave. No está, como yo veo y acabo de decir el punto, la elección de esta es intrascendente para los intereses reales del Ecuador, mucho más importante, en donde podría realmente apoyarse los intereses ecuatorianos, es ser elegida secretaria general, por ejemplo, de la UNESCO, es ser elegida secretaria general de la UNTAG, para poner un par de ejemplos, que ahí sí, la acción del secretario es una acción que se traduce. En este otro caso, por ahí, por ejemplo, estaría una salida, y miren ustedes la experiencia de un diplomático como el doctor Marcelo Fernández. Queremos tu conclusión final, Eduardo.
Mira, Félix, yo creo que... ¿Qué debería hacer la canciller? Bueno, pues desde el punto de vista ético, renunciar e irse a su casa. Sencillamente, pero ya desde el plano político, lo que necesariamente para el interés del país es que la señora retire su candidatura, inclusive. Retire su candidatura. Claro, no. Pero claro, como tiene posibilidades electorales, no lo va a hacer, salvo de que el Congreso pues ejerza y haya las posibilidades de una censura. Allí sí se alteraría esa situación internacional, porque inmediatamente la prensa pondría en relieve que una candidata está siendo censurada en su país, y claro, inmediatamente habría su repercusión en Nueva York. Es decir, esa es la única posibilidad de que desde el punto de vista político práctico se rompa la continuidad de su campaña, que por otra parte, gracias a los apoyos que ella misma ha cultivado, ha sido pues exitosa en ese plano allá. ¿Será elegida? ¿Será censurada? Yo ¿Qué va a pasar? quiero con la mencionar canciller? algo, ¿no? Tenga la bondad. El hacer una predicción de una elección de este tipo en Naciones Unidas es muy difícil. Muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Los países grandes, la práctica mía, los países grandes en general, ante estas elecciones no se comprometen con nadie. Dicen, nosotros sabrán con quién estamos el día que votemos. Totalmente. Entonces hay un espacio que no se va a saber por quién van a votar. Otro espacio se llenará con los intercambios de votos que logre hacerse a favor del Ecuador. ¿Qué significa eso? Como el caso de Honduras, que yo voto para esto, tú votas para mí. Son intercambios de votos que se manejan dentro de Naciones Unidas, que no sabemos qué ofertas ha hecho, qué dignidades dentro de Naciones Unidas están por elegirse, que el Ecuador pueda decir, bueno, voten por mí para la Asamblea General y yo voy a votar por usted en esta otra cosa. No. Y hay otro grupo de países, que en eso estoy de acuerdo contigo, que pueden estar votando por la candidata simplemente para fastidiar al mundo occidental y a los Estados Unidos. Pero saber exactamente cuántos votos va a tener y cómo está la cosa en este momento es muy difícil. Qué importante, y de todo esto ustedes van a escuchar si es que se da este enjuiciamiento político, y si es que no se da, allí tienen los suficientes elementos para sacar sus mejores conclusiones. Brillante la exposición, todo lo que se está jugando en materia internacional a nombre de la política exterior del país. Gracias a nuestros invitados, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, el doctor Eduardo Durán, pero ya volvemos con una periodista que, en compañía de otra periodista, acaban de hacer una publicación muy importante y que es aplicable de alguna forma a todo lo que estamos analizando. ¿Cómo? Ya les explicamos por qué. En un momento, recuerde usted, con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, son más de 26,000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir con sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Esto es Sigue a la cabeza desconcertando.
Nicolás Maduro, quien gobierna un país sumido en la miseria y el caos, eso está a la cabeza. En Cuba hay un nuevo presidente, pero los Castro, especialmente Raúl, el hermano de Fidel, gravita en el partido, lo cual es una forma acaso más sutil para efectivizar las acciones de poder. Con esos antecedentes estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la periodista Ana Karina López. Ella con otra de las colegas periodistas de este país acabaron de lanzar un libro muy importante analizando el trasfondo de lo que significa el expresidente Rafael Correa. Justamente el séptimo Rafael, ese es el título de esa producción literaria que también ha sido presentada a nivel internacional y que actualmente bien vale aplicarla a lo que está observando el mundo, ¿por qué no plantearlo así? Y desde luego el país. Ana Karina, muchísimas gracias, un gusto tenerte por acá, un honor que nos haces aquí en las dos frecuencias de Sucesos, radio, televisión, para preguntarte, vamos directo al grano. Ustedes que analizaron la personalidad, el trasfondo de Correa, deben tener también una explicación quizás, o más bien una aproximación a lo que está aconteciendo con estos líderes internacionales que se los ve de capa caída. ¿Es un asunto de orden personal, de orden político? ¿Qué nomás está jugando en todo esto? Vemos a un Lula caído, vemos a los esposos Kirchner que también han quedado fuera del escenario, y vemos todo un mensaje que se contradice con eso que ellos mismos han predicado. Ana Karina, un gusto, un honor. Buenos días, el país te escucha. Buenos días, Félix. Buenos días a toda Muy gentil. su audiencia, gracias. Bueno, nosotros con Mónica Almeida nos tomó 2 años de escribir este libro, y para eso el séptimo Rafael, que en realidad es un perfil periodístico de Rafael Correa, la idea era explicar no solo la personalidad, no solo desmitificar muchas cosas. Él construyó su historia a partir de muchos mitos, ¿no? Uh-huh. Pero también era explicar el contexto del país. O sea, en qué país nació, de qué... Porque nosotros comenzamos en 1905 la historia esta, porque es de todos sus antepasados. ¿Cómo llegan? ¿Qué pasa con estos abuelos? Para explicar justamente eso. Rafael Correa nace en el 63, cuando una junta militar había derrocado a Carlos Julio Arosemena. Y por eso justamente yo me permitiría decir la precisión de ustedes. Ajá. Y lo acertado de esta producción, porque es en el contexto donde está la explicación de las cosas. Exactamente. Entonces, para escribir este libro nosotros lógicamente nos apoyamos, al final del libro está toda la bibliografía, en muchos otros libros, no solo para explicar la realidad ecuatoriana, sino también esta tradición del perfil de un mandatario, de una persona, ¿no? que se hizo, por ejemplo, en Perú con Ciudadano Fujimori, que se llamaba el libro de Joshamowitz, un periodista. En Venezuela, por citarte uno, porque en Venezuela hay muchísimos. Chávez sin uniforme, de Barrera y su esposa, no me viene el nombre, pero que es una obra brillante. De paso, brillante. Entonces, también tomamos otro ejemplo de Obama, por ejemplo, la historia de Obama. Muchos presidentes que se hicieron y que aquí no se había hecho, para explicar justamente esto. De acuerdo. Entonces, yo creo que cada uno, cada Chávez, Lula, todos los que tú mencionaste, Kirchner, en Argentina también es profusa las biografías de... Totalmente. Aquí es raro, ¿no? Es raro que solo nosotros sacamos de este libro hace un año, el 19 de mayo, para ser más preciso, 5 días antes de que él se fuera del poder, y no ha habido una respuesta oficial. Cuando ellos hicieron tanto trabajo sobre esto y no hay un libro digamos, el nuestro no es que sea contra Correa, pero no hay un libro, digamos, que haga de su equipo, que trabajó tanto en la propaganda, no sabemos por qué. Uh-huh. Entonces, como te decía, hay toda esta sucesión de personajes que cada uno responde a su contexto. ¿No en la parte política, hecho este análisis, estimada Karina,
en la parte política, ¿significa que toda esta corriente está seriamente afectada, entró en un declive, o qué es lo que está pasando con estos líderes que manejan todo esto? Como te decía, lo personal es cada uno excepcional, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que yo sí creo que llegaron en unas circunstancias que se abrieron y que, coincidieron, porque, claro, América Latina acababa de salir de todos estos olas neoliberales afectadas, en crisis, etcétera, y comenzaron a surgir, además, no nos olvidemos, esto coincide con la caída del muro de Berlín, en el momento en que la izquierda se queda sin referentes, ¿no es cierto? Y entra, en los 90s, entra toda la ola privatizadora que aquí, por decirlo mismo, nunca llegó. O sea, si aquí tuvimos políticas neoliberales, fueron por aplicar ciertas reglas del Banco Mundial, pero no más, porque no vas a decir, aquí no hubo privatizaciones. Lo que Correa decía, la larga noche neoliberal. Pero aquí no hubo una larga noche neoliberal, porque yo creo que aquí ni los partidos de derecha son liberales. Los partidos de derecha, cuando necesitan, usan el Estado para beneficiarse y punto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, llegaron esos momentos y hubo unas circunstancias que ciertos líderes, tú sabes, o sea, Lula sí tenía una historia política. Lula había sido 3 veces candidato, me parece, a la presidencia de la República. No es lo mismo que Rafael Correa. Ortega tenía un pasado semi-revolucionario, porque hay muchos cuestionamientos al papel que él jugó. O sea, Ortega es un tipo muy oscuro, ¿no? Justo estuvimos con Mónica Almeida en un taller con otros periodistas, y había un periodista nicaragüense que estaba tratando de hacer una biografía un perfil periodístico de Ortega, y es muy difícil, es un tipo de muy difícil acceso, incluso todavía duerme como encerrado, como si estuviera en una cárcel. O sea, hay mucho mito alrededor de eso. Pese al prestigio, entre comillas, de exguerriguero y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese es muy cuestionado en su país. Y además también es muy cuestionada, por ejemplo, que él, a pesar de todo su discurso de izquierda, tiene muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Ese es un punto que uno deja. Entonces, claro, es todo una izquierda que llega, un ciclo, ¿no es cierto? Todo esto siempre son ciclos políticos con diversos personajes que tiene cada uno su historia y responde a un contexto personal. Qué bueno que tú mismo lo mencionas. ¿Ese ciclo se está cerrando, tal vez, Ana Karina? Bueno, veamos qué pasa en Colombia, ¿no es cierto? Porque Colombia puede ser una sorpresa. Exacto. Pero, claro, ese ciclo coincidió con una gran bonanza económica. Entonces, en un principio tuvieron mucho éxito, o sea, es indiscutible todo lo que pasó en Brasil con Lula, pero claro, después viene el trasfondo que sea de izquierda o sea de derecha, si no hay contrapesos institucionales, la corrupción puede campear en todos. Entonces, yo no creo que la corrupción sea un elemento atado a la izquierda o a la derecha, ¿me entiendes? Yo creo que es la falta de institucionalización de todos estos países a mayor o menor grado que produce esto. ¿A qué atribuyes tú que la corrupción como que cruza finalmente todo este sendero por donde trajinan, sea de derecha, de izquierda o de centro, pero como que cruza todos estos sectores? Yo creo que, a ver, este momento, la corrupción, bueno, como te decía, está en todo lado. Está en China, está en los Estados Unidos, está en la Unión Europea. Estamos viendo lo que pasa. ¿Es un mal inevitable? Yo creo que sí, no está atado al hombre. Lo que pasa es que debe haber contrapesos, debe haber instituciones que respondan lo mejor posible. Y ahora también a esto está atado. Es terrible, ¿no? Porque estamos viviendo también un mundo que está cuestionando altamente la democracia liberal, porque está atada a la idea de corrupción, de fracaso, etcétera. Exacto. ¿No? O sea, parece un esquema muy simple y eurocentrista. El momento que se acaba la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo, que fue un fenómeno llevado por los gobiernos autoritarios, populistas, etcétera, todo el mundo regresa a ver hacia la democracia liberal como la gran solución. Y esto funciona durante muchos años, hasta que llega una primera crisis en los 70s por el petróleo, etcétera, etcétera. Y Europa se da cuenta que no puede seguir creciendo indefinidamente, ¿no es cierto? Pero hasta ese momento se había exportado la idea de
ok, tenemos que tener un sistema de partidos, todo el mundo se ligó a esa idea. En América Latina, lógicamente, en ese momento, en los 70s, estábamos entrando en épocas de dictadura. Cuando llega la dictadura, cuando salimos de la dictadura, también coincide que entramos en la crisis. Entonces, democracia y crisis económica están ligadas, ¿me entiendes? Esa es la fatal idea. Por eso se crearon palabras como partidocracia. ¿Nos rige la ley del péndulo, Ana Karina? Absolutamente. ¿No? O sea, yo sí creo que ya no la podemos pensar como en el siglo XX, izquierda-derecha, porque tú estás viendo este rato, por ejemplo, en España estamos viendo el fin del bipartidismo. Están entrando partidos que no han sido parte de este juego democrático, digamos, en los 40 años de la democracia española. Y ahora tenemos que entenderla de otras maneras, que no te puedo decir cuáles, ¿no? Porque en Estados Unidos lo que estamos viviendo con Trump es definitivamente un populismo gringo que gracias a unas ciertas instituciones se lo puede parar. Porque ¿cómo no? Tú ves, es el mismo discurso, ¿no? Poner los buenos contra los malos, ese tipo, o sea, el pueblo contra la élite, es ese discurso de Trump que siendo él que sale de la élite mayor de los Estados Unidos, sin embargo, él divide así al más puro estilo populista. ¿Y el futuro de este de esta corriente bolivariana, de esta corriente bolivariana, Ana Karina? Yo creo que definitivamente se acabó. O sea, tomará otras formas. Tomará otras formas. Pero yo creo que el momento en que se acaba, o sea, que el precio del petróleo cae. Eso es determinante. Totalmente. Y el que Maduro no es Chávez. O sea, Chávez definitivamente tenía un liderazgo, te guste o no. Totalmente. Entonces, con la muerte de Chávez, que él era el abanderado del bolivarianismo. En un momento se habló que Rafael Correa podía tomar esa bandera. Yo creo que no lo pudo. Él no tenía ese mismo discurso, no tenía ese mismo interés y no tenía el petróleo de Venezuela. O sea, porque si tus invitados anteriormente estaban hablando de, todos esos votos que se podía conseguir. Chávez lo que hizo es, por ejemplo, al hacer el ALBA, al fomentar la CELAC, me parece, él lo que hacía es comprar un voto a un país. Así este país sea una pequeña isla del Caribe que tienen 50,000 habitantes, pero es un voto de las Naciones Unidas, es un voto de la OEA, es un voto. Entonces él daba mucho petróleo y ese era el bolivarianismo de... La opción vendría a ser un neoliberalismo modernizado, cambiado, renovado. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál es el siguiente escenario, Ana Karina? No creo que se pueda ver así tanto blanco y negro, ¿no? Yo creo que estamos en un momento definitivamente de transición en el que no te puedo decir, o sea, o vamos a esta forma de derecha. Ya la definición izquierda-derecha está atravesada por muchos otros temas, ¿no es cierto? No solo el económico, hay muchas cosas que entran. A ver, ¿qué va a pasar con toda la era de la información? O sea, todo está cambiando. Los empleos, vamos hacia una humanidad, la historia de la humanidad. ¿A qué vamos? O sea, si tú vas este rato a Europa o Estados Unidos, muchos empleos ya no hay la persona que te cobra el peaje. Todos son máquinas. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Todo el tema de los derechos homosexuales, ¿me entiendes? De la cuestión de género. Son todas esas cosas que también tienen que tomar ahora los partidos de izquierda, derecha. Qué interesante, Ana Karina. ¿Y qué va a pasar con Rafael? ¿Habrá un octavo Rafael? Bueno, hay un octavo Rafael. Hay un octavo Rafael. Su hijo se llama Miguel Rafael, de hecho. ¿Cómo no? Pero yo no sé qué va a pasar aquí. No, es un hombre muy joven, relativamente joven. Muchos dicen está enterito, ¿no? Claro, ¿no? Le gusta mucho el poder. Totalmente. Entonces, y además tú sabes que aquí, como nosotros decimos en nuestro libro, el primer capítulo del libro se llama De Rafaeles y Revoluciones, porque él habla de un entorno en el que en el siglo XX hubo al menos 3 revoluciones en el Ecuador, creo que 4 constituyentes, puede ser, no sé de memoria, y esto es cíclico. Entonces, ¿quién dice que el día de mañana volvamos a no sé, todo el mundo le reclame, Lenin, no hemos podido salir de la crisis,
y volvamos a ver al líder que estaba en ese momento que todo pasaba bien, ¿no es cierto? Porque teníamos un petróleo a 100 dólares. Yo no desmerecería que él pueda recrearse, surgir, etcétera, ¿no? Qué bueno escucharlo de la propia periodista Ana Karina López. A propósito, ustedes vienen presentando este libro en el exterior. ¿Qué tal les fue, Ana Karina? Muy bien. O sea, fue fabuloso ver que nosotros, como te decía, lanzamos el libro el 19 de mayo del 2017. Pero, bueno, el libro tuvo su vida propia, ¿no es cierto? Nos invitaron en CNN, etcétera, y estuvimos en México en este taller que te decía. Y después, por cosas de la vida, nos invitaron también al lanzamiento en Salamanca, un pequeño lanzamiento, porque había un seminario sobre la Revolución Ciudadana, un análisis de lo que había sido la Revolución Ciudadana, hecho por académicos, y al final presentamos el libro, y después estuvimos en la Casa de América en Madrid, en un coloquio con Manuel Alcántara, que es un especialista es un profesor de ciencias políticas que se ha especializado en Ecuador, con Felipe Urbano, con Simón Pachano y nosotras dos. Fue muy interesante, y también estuvimos en el diario El País Qué bueno. Y me supongo que ya está en camino otra producción. No sé, vamos a ver, todavía estamos con el séptimo. Para eso te comprometimos para la próxima oportunidad. Ana Karina, muchísimas gracias. Un honor tenerte por acá. Ana Karina López, periodista, allí tienen ustedes lo que puede ser una aproximación a todo esto que está ocurriendo a nivel internacional, porque esto es a nivel internacional, esta corriente de cambio que a nombre de la izquierda está haciendo lo que está haciendo. Y a mí me llama mucho la atención lo que ocurre actualmente en Nicaragua. Realmente el titular del Universo es, yo diría, muy gráfico. Estupor general por la violencia en Nicaragua. ¿Por qué estupor? Más de 100 muertos por parte de la fuerza pública de Nicaragua para mantenerse en el poder. Y eso a nombre del cambio, a nombre de la izquierda y a nombre de un ex guerrillero. Ana Karina, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto, un honor. Volvemos la próxima semana seguramente con ustedes. Muchísimas gracias. Recuerde usted, más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajando para vivir mejor. A nuestros invitados, muchísimas gracias, pero sobre todo a ustedes por la siempre deferente atención. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con